Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de 89.1 cadena radial costarricense y que pasa por nuestro canal de YouTube Alto Voltaje. Mimi Prado les habla en la compañía de Fausto Amador Arrieta, recordándoles siempre dar un like si les gusta el programa para poder llegar a más suscriptores. El programa de hoy, inevitable, es sobre la guerra en Oriente Medio. El vaso que no la caja de Pandora se abre y parece cerrarse en el Medio Oriente. Hace 12 días, Israel atacó unilateralmente y sin provocación a Irán. El ataque fue precedido por un acto terrorista casi de película hollywoodense en la que eliminaron los altos mandos del ejército iraní y también a 9 científicos nucleares. Irán se estaba preparando para una reunión con los demás de negociación con los Estados Unidos sobre el uso de la energía atómica pacífica, algo a lo que se había comprometido desde 2003 y que aseguraban las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y la Comisión Atómica de Verificación, o sea que Irán no tenía una bomba atómica ni la estaba fabricando. Pero lo que pocos esperaban ocurre. En unas 15 horas, no más de ello, yo decía 8, me corrigió Fausto hoy en la mañana, 15, se reponen y en pocos días vulneran toda la cúpula de hierro de Israel, los sistemas sonda de David 1 y 2 y empiezan a infringir ataques enormes, destrozos en los refugios del Mossad, en los centros de investigación científica y militar e instalaciones claves en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. El ataque de Israel en complicidad con los Estados Unidos se da bajo el supuesto de eliminar una bomba inexistente nuclear en Irán. Días después, los mismos israelitas y los Estados Unidos dan a conocer otros objetivos, los reales detrás de esto, y es eliminar a la cúpula gobernante de la revolución islámica, el régimen de los ayatolas, y segundo, balcanizar Irán. Y esto es desmembrarla, como lo quisieron hacer también con Rusia, y para ello utilizar las diferentes etnias, separar a los persas de los kurdos, de los buchos y de otras etnias. Como el golpe falló, las masas oprimidas no se levantaron contra el gobierno de Teherán, sino muy al contrario, se pusieron a sus órdenes a defender la soberanía iraní. Irán contó de entrada con el apoyo de Pakistán. Eso es muy importante porque es una potencia nuclear mediana que señaló que si Israel utilizaba armas nucleares contra Irán, ellos bombardearían Israel. También anunció su apoyo Corea del Norte. Si entre los planes de Estados Unidos al destruir a Irán era ayudar a destruir de una vez el hub de los BRICS, porque Irán es vital para los BRICS, vital para Rusia y vital para China, porque es su salida norte-sur y es su salida este a oeste. Y además es un gran proveedor de petróleo para China. Pasó lo contrario, se fortalecieron los BRICS y de Irán, la relación de Irán con Rusia y con China. Estas dos potencias acusan a Estados Unidos, a Israel, de violar la Carta de Naciones Unidas y de provocar la Tercera Guerra Mundial. Y algo muy interesante que no lo he visto señalado casi en ningún medio, Fausto, y es que juran, Rusia y China, y usan la palabra juran, es decir, la palabra jurar, que es muy especial, una acción conjunta en caso de guerra mundial. Pero una vez que falla la operación relámpago sobre Irán y es Israel el que está en peligro, peligro que obliga a Estados Unidos a entrar en la guerra directamente en su defensa, lo que han buscado desde el inicio los sionistas, empieza lo que uno podría llamar la gran charada.
empieza la gran puesta en escena bélica, el gran teatro, el juego de espejos como creo que nunca se había visto antes en el mundo. Israel no aguanta la guerra de desgaste a la que le está llevando Irán. Aguantaría, si acaso, según los expertos militares, 2 semanas más. Estados Unidos tiene que involucrarse para socorrerla. La gran charada comienza entonces con los juegos de las largas conversaciones que se dan entre Trump y Putin, de las que no supimos nunca nada. Estados Unidos decide bombardear las bases de enriquecimiento de uranio de Irán. Irán responde con misiles no conocidos, nuevos, muy potentes sobre Israel. Putin se ofrece de medidor. Irán ataca bases de Estados Unidos en Qatar y Arabia Saudita. Tercera Guerra Mundial. Pero fotos satelitales nos enseñan las filas de camiones en las bases nucleares iraníes llevando suministros hacia afuera antes del ataque de los Estados Unidos. Y sabemos, porque lo dicen los chinos, que Estados Unidos avisó a Irán con suficiente anticipación de que iba a bombardear esas bases. No hay ninguna señal de radiación en los en los alrededores de estas bases y nadie sabe a dónde fueron parar unos 400 o 500 kilos de uranio radioactivo enriquecido. Pero es un ataque que se le da, con el que se le da una salida muy importante a Israel para salir de un conflicto que está perdiendo. Pero por otro lado, Netanyahu no puede parar el conflicto porque caería su gobierno. Irán debe cumplir con su gente y debe dar señal de fuerza contra Israel y contra Estados Unidos y ataca las bases de Estados Unidos en Qatar y Arabia Saudita, como dijimos, pero antes avisa a los Estados Unidos, a Qatar y Arabia Saudita de lo que va a hacer. No hay muertos ni heridos ni grandes daños. Y Trump aparece públicamente agradeciendo a Irán su fina cortesía de avisar de lo que iba a hacer. Viaja Wilcoff a Qatar. El agredido, que es Qatar, llama a conversaciones a Israel y a Irán. El canciller iraní viaja a Moscú con carta del Ayatollah Khomeini. Irán no usa nunca su mayor arma, la arma más potente que tiene, su arma nuclear, no nuclear, por supuesto, que es cerrar el estrecho de Hormuz. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cosa muy rara, el petróleo nunca sube realmente de precio, sino más bien baja. Hasta aquí la gran charada y el gran teatro. Hay ganadores. Irán, que acepta parar la guerra, es un gran ganador. ¿Pero por qué acepta parar la guerra contra Israel en un momento que está ganando? Porque Irán necesita tiempo. Meses atrás no aceptó firmar una alianza de defensa mutua con Rusia, solo aceptó firmar un acuerdo de apoyo en caso de, ¿verdad? Tampoco aceptó que el ofrecimiento de Rusia de fortalecer su defensa aérea. Irán estaba creyendo en las negociaciones a medias, pero creyendo en las negociaciones con Estados Unidos. Grave error. Otro error, no le aceptó a China el ofrecimiento de aviones para la defensa aérea. Irán necesita algunos meses para reponerse, reconstruir y no esos dos errores. Ganaron imagen los BRICS y Rusia y China en estrechar sus lazos. Pero aunque no lo creamos, ganó Trump, porque de estar en un pantano obligado por el poder enorme financiero y corporativo del lobby judío, que incluso controla el Congreso de Estados Unidos, que lo obliga a entrar a una guerra, y pierde entonces el apoyo de su base, logra rehacerse y pasar a ser el gestor de la paz en Medio Oriente. Perdedores, definitivamente Israel, que por arrogancia y su posición de invisibilidad y de impunidad queda debilitado ante el mundo. Necesitan Netanyahu la guerra para sostener el poder
y Trump le ha doblegado públicamente la mano 2 veces. La imagen de crueldad absoluta e inmoral de Israel en su actitud en Gaza difícilmente puede tener un futuro brillante para Israel. Pero el otro gran perdedor que uno puede sentir que va a ser el gran perdedor, aunque nadie habla de ellos en este momento, eso que nos llena de asco existencial y que hace que nos duela el alma, porque es así, Palestina. Palestina posiblemente sea el premio de consolación para los sionistas. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Yo quiero esperar que no sea así y, y creo que va a tener muchas dificultades el propio Israel para seguir con el mismo descaro. Es increíble cómo las bombas la estaba necesitando para atacar Irán, les resultaba más económico repartir ellos los alimentos y cuando se acudía a los palestinos Ataque. a, a comer, los ametrallaba. Pues Durante sabes que todo. oí a un comentarista que dijo, ¿han visto esos animales que van al matadero? ¿Verdad? Bueno, así van los palestinos por el alimento al matadero. No, no, ese Auschwitz que mandaban a los judíos, los metían en en unos lugares para bañarse y en realidad La les cámara de metían gas. en las cámaras de gas. Bueno, como vos lo decías, en la madrugada del viernes 13 de junio, Israel lanzó contra Irán el mayor ataque de su historia y también se convirtió en su mayor desastre. El ataque israelita en abierta guerra contra Irán abrió el más peligroso escenario de agravamiento de la crisis mundial y fue un punto de inflexión también para Israel. Irán, después de estar temporalmente paralizado con su defensa aérea inmovilizada por un ataque cibernético y con sus mandos militares y científicos asesinados, bueno, no tardó en reponerse. Su respuesta fue contundente con imparables oleadas de misiles que penetraron las defensas israelitas, como vos dijiste, e hicieron estragos en sus ciudades. Israel comenzó una guerra y la terminó perdiendo y quedó debilitado y en profunda crisis política de la que no sabemos nada. 7 días después, Israel estaba agotado y necesitaba urgentemente que entraran los Estados Unidos a salvarlo para darles un respiro. Trump, forzado por la presión interna y forzado por Netanyahu, empujado por todos los lobbies de los Estados Unidos, se dejó arrastrar de lleno en la guerra abierta contra Irán, pero lo hizo sin causar daños a Irán y en posible concertación con los ayatolas, quienes contra toda apariencia tuvieron la sabiduría de no cortar lazos con Washington durante la guerra y tuvieron abiertos canales de comunicación con Trump, posiblemente también apoyados por intermediación de Rusia. Al ataque arreglado con Trump, Irán contraatacó para llenar el expediente avisando el ataque y Trump se dio por satisfecho y declaró la paz. La guerra sigue, pero ya en fase descendente. Así fue como se cerró por el momento un peligroso vaso de Pandora abierto por Netanyahu en el punto culminante de la crónica de un enfrentamiento programado por Netanyahu desde hace 24 años, Así con es. el claro propósito, ese propósito es el que realmente ha estado de desatar una guerra apoteósica entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo fundamental de derribar el régimen teocrático de los ayatolas en Irán. Y bueno, el pretexto de siempre ha sido que el mundo no puede permitir que Irán se dote de una arma nuclear. Ahora está claro que este ataque, Mimi, había sido preparado hace un año en Sí. coordinación con el nefasto gobierno de Biden. Trump quiso pararlo, pero no pudo. Netanyahu se lanzó al ataque consciente que Estados Unidos no lo dejaría perder y terminaría involucrándose.
Trump no pudo resistir entonces las presiones internas que lo empujaban a intervenir y terminó cediendo, pero lo hizo apenas para llenar el expediente y de hecho no para involucrarse en una guerra de desgaste, sino para terminarla, en favor incluso del mismo Israel, que está totalmente agotado. Bueno, antes de proseguir con un análisis más de fondo de los acontecimientos, hagamos un pequeño balance de la situación en la que estamos ahora, cuando Trump aparece como Deus ex machina queriendo imponer la paz a Israel. Lo primero que hay que decir es que el régimen iraní quedó intacto, incluso renovado, fortalecido, con una infiltración interna del Mossad que tuvo que salir, que sacar la cara. Hay otro aspecto interesante, es el reforzamiento del segmento militar. Los mandos del ejército quedaron con mayor fuerza frente a la teocracia, lo que le va a imprimir al régimen una conducta más política, probablemente más civil y en todo caso menos religiosa. El programa nuclear iraní sigue operando y no tendrán ningún problema en llegar a acuerdos porque realmente su programa jamás ha sido para fabricar una bomba atómica y voy a dejar esto claro de una vez. Netanyahu viene diciendo desde hace 20 años que a Irán le faltan solo 2 meses o tal vez solo unos días para tener una bomba atómica. Son los 2 días o los 2 meses más largos de la historia. La realidad ha sido otra. Y aquí quiero desmistificar de una vez por todas esa patraña de que Irán quiere dotarse de una bomba atómica para atacar a Israel. Eso, escúchese bien, es un total disparate. Simplemente porque no puede ser así. Y me voy a explicar. Irán es una república teocrática e islámica. ¿De qué le serviría tener una bomba atómica? ¿Acaso le serviría una bomba atómica para atacar a Israel? Eso es absurdo, porque un régimen religioso islámico jamás podría atacar con una bomba atómica a Israel sin que la misma bomba atómica asesinara también a toda la población palestina que vive ahí. Y esa bomba atómica también destruiría los sitios sagrados islámicos de Jerusalén. Destruir a Israel junto a la población palestina que vive ahí iría contra lo más profundo de las creencias religiosas islamistas. Así que no, bomba atómica para atacar a Pero Israel. hay Y una bula, no sé cómo se llamará en fatwa, fatwa. Fatua del Ayatollah que dice que las bombas atómicas en general no deben construirse, son inmorales y van contra el ser humano y Dios. Sí, ese es el principio general, Mimi. Ujú. Pero en realidad la palabra fatwa significa respuesta. Y la respuesta es a una pregunta. Y esta pregunta se la hicieron al primer Khomeini, no a Khamenei, se la hicieron durante la guerra de Irak, después de la guerra de Irak, y se le preguntaron, ¿sería posible que, porque la bomba atómica en ese caso sería contra Irak, ¿verdad? Pero entonces le dijeron que si era posible hacer una bomba atómica que los defendiera de Israel y él les contestó, jamás podríamos fabricar un instrumento que nos llevaría a asesinar a nuestros hermanos palestinos. Regresemos ahora al análisis de los resultados provisionales de la situación actual. Esta guerra mostró que Israel y Estados Unidos habían subestimado totalmente las formidables capacidades misilísticas de Irán. Y esta guerra las puso a prueba. Al no lograr someter a Irán con el primer golpe, ahí se acabó. Todo estaba en el primer golpe. Y si no lograban pararlo y paralizarlo, se encontró frente a una guerra de desgaste para la que no estaba preparado, se Táctica equivocó. sin estrategia, ¿verdad, Fausto? Efectivamente, no comprendió Israel que la alta penetración de inteligencia del Mossad era militar, no política. Tenía dominio táctico, como vos decís, no estratégico. No solo subestimó la resiliencia iraní, sino que no comprendió que tanto Israel como Estados Unidos tienen inferioridad estratégica de escalamiento en Irán
Irán puede poner en Irán 5 millones de hombres. Estados Unidos no puede poner ni 500.000. O sea, las capacidades de escalamiento son simplemente imposibles de comparar. Entonces, Israel podría ganar batallas, pero no una guerra de desgaste de más duración. Israel tenía total dominio de la inteligencia táctica sobre Irán, pero su análisis político era incorrecto. Y además subestimó que Irán es una potencia tecnológica de primer orden. De hecho, los más formidables sistemas de drones que se están utilizando en la guerra de Ucrania fueron elaborados por ellos. Ellos son la vanguardia mundial en ese tema. Y no se sabía que tenían el desarrollo, tienen 5 o 6 generaciones diferentes de misiles. Un Decía, misil que es muy parecido al Oreshnik de ruso, que fue lo que terminó matando a los israelitas, porque contra eso nada que hacer ni Israel ni Estados Unidos, ¿verdad? sí, porque no es exactamente balístico, no toma una curva balística, sino que se va a la estratosfera y de allá viene, y no tiene trayectoria, no tiene trayectoria. Subestimó todo eso. Eso puso la guerra en un plano totalmente diferente, porque Irán entendió desde el comienzo que Israel no podía sostener ese esfuerzo bélico. Y entonces, sometido al feroz desgaste político, militar, económico y social de una guerra de desgaste, agudizada por la intensa sensación de inseguridad que tenía la población israelita, que por primera vez veía sus ciudades bajo continuo bombardeo, Israel llegó a un momento realmente que no nos podemos imaginar. Era la primera vez desde 1948 que los países musulmanes veían a un Israel vulnerable. Los extremistas judíos lo confesaron abiertamente. Ben Gvir dijo que jamás pensaron que Irán tuviera semejantes capacidades misilísticas. Smotrich, su otro compinche del sionismo ultrarradical, dijo abiertamente que sin Estados Unidos no podrían librarse. Efectivamente, los bombardeos iraníes estaban despedazando las bases mismas de la economía israelita. Quedó claro no solo que Israel no puede jamás ganar esta guerra, sino que si Estados Unidos interviniera, tampoco podría ganarla. Y además estaría metiéndose en una costosísima guerra sin salida. Sería el final del final. O sea, sería simplemente la tumba, como fue en algún momento la tumba de Roma también fue en Persia, ¿verdad? Es increíble, pero cómo los ataques iban dirigidos a que la población tuviera que estar huyendo todo el tiempo. Iban dirigidos de tal manera que tocaban, no, las menores muertes civiles, que casi no hubo por lo mismo, iban dirigidos a cuestiones militares, pero los horarios obligaban a los israelitas a estar en los búnkers casi todo el día, salir y tener que volver, salir y tener que volver. No podían producir. No había vida. No había vida. Por el momento, Trump entendió la trampa que le había puesto a Netanyahu. Bueno, hay que decir que al comienzo estaba feliz, eufórico por las primeras victorias de Israel. Pensó que realmente la había hecho toda. Incluso casi dijo que había sido suyo. Pero mientras los días pasaron, la realidad le cayó como piedra en la cabeza y entonces hizo algo impensable. Entrar para salir. Involucrarse en la guerra para detenerla. La mejor salida posible. Ejemplo viviente de la estrategia que se llama fuga hacia adelante. Sí, En todo caso, la guerra demostró que Israel no está en capacidad de volver a atacar a Irán. Irán, en cambio, quedó con una seguridad en sí mismo más alta que nunca. Israel perdió todos los objetivos estratégicos que tenía y quedó vulnerable. Aquí debemos detenernos. hay un punto que hay que señalar. Irán no ha comenzado ninguna de las guerras últimas e incluso en la antigüedad. Irán ha sido atacado
pero Irán no provoca guerras, un poco como China. Regresamos con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes, Fausto Amador Arrieta, Mimi Prado, un programa más de alto voltaje. En el corte, Fausto estaba hablando de cómo Netanyahu hizo todo lo posible por meter en la guerra a Trump y cómo Trump lo esquivó hasta donde pudo y entró con características muy especiales. Efectivamente, logró involucrar a Estados Unidos, pero no como quería. Porque ante la tremenda presión que se produjo, Trump tuvo que ceder, pero cedió para no ceder. Una jugada perfecta, y Un si esa juego de jugada, espejos increíble, una puesta en escena impresionante. no, nos revela así directamente cómo la política es un teatro, ¿verdad? Y es una cosa lo que ocurre y otra cosa lo que se ve. Y que no Una, digan que Trump es un idiota o un tonto que no entiende. Trump así puede es. ser inculto, pero es un jugador brillante. Bueno, una jugada perfecta y esa jugada le sale bien, la guerra no se va a extender. A Irán nadie le quita lo bailado, a Israel tampoco le queda mucho aliento. Y sin haber participado directamente en todos los acontecimientos, se nota el juego de piernas de Putin, como vos le decís. Al impedir una guerra larga de Estados Unidos en Oriente Medio, sigue vivo el contexto multipolar y Trump podrá seguir haciendo arreglos de fondo con Putin y también con Xi Jinping. Por eso, en mi criterio, aunque no estaba en la guerra, Putin es uno de los ganadores. Israel sale derrotado y Netanyahu sale humillado, pero no se va a ver. El tipo se la está jugando para reclamar la victoria, aunque no la tenga. Pero claro, no sé si la población israelita va a ver sus casas destruidas y decir todavía que le fue La bien. prensa internacional lo va a seguir porque la mayoría de los medios están en manos sionistas. Entonces sí van a decir que es un triunfo de Netanyahu, pero la realidad es muy grande. Así es, así es. Ah, en fin. Restará observar las consecuencias del fracaso de esta aventura en un plazo un poquito mayor en la vida política de Israel. Algo habrá. Y hay que ver también qué va a pasar en la supervivencia del régimen de Netanyahu. Habrá que ver también los impactos que tendrá en la correlación de fuerza en los propios Estados Unidos, porque los neoconservadores saben que perdieron. ¿Por qué? Porque el complejo militar e industrial no tuvo otra guerra y porque no pudieron despedazar ni partir en pedacitos a Irán y porque las grandes compañías petroleras no pudieron llegar a ser su agosto. Bueno, veremos qué impacto tiene en la política de Estados Unidos. Por otra parte, la clara victoria de Irán no podía darse en mejor momento. El 6 de julio llega la reunión de los BRICS en Brasil con un Irán triunfante que consolida y afianza el optimismo del progreso del sur global. Y bueno, no voy a repetir lo que vos dijiste de que Irán es un punto estratégico decisivo para los BRICS, porque efectivamente, como vos lo dijiste, es para Rusia su salida al mar, al Golfo Pérsico, Al sur, al Golfo Pérsico, sí. para China también es su salida al Golfo Pérsico, pero uno de este a oeste, de oeste a este, en fin, y el otro es de norte a sur. Pero bueno, el punto es que es un punto tremendamente estratégico, decisivo en la ruta de la seda. Hagamos una mirada histórica, porque los acontecimientos vienen de muy atrás. Esta guerra es el punto culminante de un largo programa de descomposición, desarticulación y desmembramiento de 7 naciones de Oriente Medio, llevado a cabo por medio de invasiones, acciones militares, diseñadas y ejecutadas en una estrecha colaboración
entre los gobiernos de Israel y los gobiernos de Estados Unidos para convertir a Israel en la piedra angular de Occidente en Oriente Medio. Ay, perdón, Ese, lograr el gran Israel, como dicen, efectivamente, una vez que el el Hilo programa, el Aleppo. programa básico, el programa esencial básico, digamos que el Gran Israel es una nueva visión de los extremistas sionistas actuales, porque ni siquiera tienen gente para llenar ese Gran Israel. Lo fundamental era despedazar, convertir en balcanizar totalmente la zona de Oriente Medio. Y ese programa fue detalladamente propuesto y descrito en 2001 por Benjamín Netanyahu en el contexto del ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Que habrá que ver cómo se dio ese ataque, ¿verdad? Porque una cosa se ve y ya sabemos que la política es otra cosa. Ahí, en ese contexto de Sobre indignación todo que Bin nacional, Laden es un producto de la CIA. fabricado por la CIA, Aprobado que fue fabricado por la CIA. no, y financiado por la Y CIA. Bueno, ahí, en ese contexto de indignación nacional de las Torres Gemelas, que le permitiría, por la indignación, a Bush desencadenar cualquier guerra, ahí en ese momento Netanyahu publicó un libro titulado Lucha contra el terrorismo. Y ahí preconizó que había que atacar y desmantelar las estructuras de poder de 7 países árabes: Irak, Líbano, Siria, Somalia, Libia, Sudán e Irán. El programa propuesto por Netanyahu comenzó a ejecutarse. Los neoconservadores y el complejo militar industrial y los lobbies sionistas judíos y cristianos alcanzaron en ese momento el punto culminante de su dominio de la política exterior de Estados Unidos y lo han mantenido durante 24 años. Israel y Estados Unidos habían programado y fueron ejecutando la invasión militar y los cambios de regímenes en Irak, Líbano, Siria, Somalia, Libia y Sudán. En todos esos países lo lograron. Solo le faltaba Irán. destruyeron sociedades, incluso algunas muy desarrolladas y ricas, como Libia, convirtiéndolas en estados fallidos, en millones de desplazados y muertos, o sea, una Mimi, barbarie. Líbano era era el Atenas, y París. Atenas de Oriente. Así es. Netanyahu pretendía que al calor de la indignación popular por las Torres Gemelas, el gobierno de Bush en los siguientes 8 años de su administración se lanzara de lleno a cumplir ese programa. Y lo hubiera hecho tal vez, por menos habría avanzado mucho, pero llegó la crisis del 2008, ¿verdad? Y ahí paró todo. Apenas 2 años después de la aparición del libro de Netanyahu, Colin Powell se presentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para enseñar unos cilindritos que, quién sabe, tenían agua tal vez, diciendo que tenían anthrax. Poco antes de morir confesó que había mentido. Dijo que quería irse al En otro paz. mundo con la conciencia tranquila. No sé si eso le tranquilizó. En aquel momento, dos personajes importantes se habían opuesto a la invasión de Irak. Y por eso mencioné la invasión de Irak. El senador Barack Obama y el millonario neoyorquino Donald Trump. Una vez en el gobierno y justo después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Obama se doblegó totalmente al programa de Netanyahu y con Hillary Clinton como secretaria de Estado, bombardeó Libia, invadió Siria, promovió un golpe de Estado en Ucrania e inició un giro agresivo contra China. En lo único que no se dio fue en el tema de la bomba atómica, porque en esos momentos las agencias de seguridad de los Estados Unidos habían entendido que la bomba atómica no era posible, no era para atacar a Israel. Y entonces Obama se lanzó con toda tranquilidad a hacer el famoso arreglo con Irán para levantarle las sanciones y hacer un control oficial de su programa nuclear. Trump, por su parte, había centrado su carrera política en oponerse a esa guerra y ganó adeptos prometiendo dedicar los recursos de Estados Unidos en reconstruir
su base industrial. Pero bueno, como acabamos de ver, una vez en la presidencia se vio sometido a una tremenda presión que no pudo resistir. Lo mismo que Pero Obama. Fausto, repetí una vez más, es que los congresistas en Estados Unidos, sus campañas las pagan el lobby sionista. Entonces funcionan como cajas de resonancia de los sionistas y amarran a los presidentes, sea cual sea su posición. Y los que no cumplen, como Kennedy en un momento, pues son asesinados. así es, y mira, campañas electorales desde los alcaldes de Estados Unidos, desde los sheriffs, las campañas de los sheriffs en los pueblos del oeste son pagadas por el lobby sionista. Pero como se ve, bueno, Trump se vio sometido a esa presión y no se pudo resistir, pero presentó más resistencia que Obama. En todo caso, se dio con mucha más inteligencia. Esos son los antecedentes inmediatos del ataque de Israel y de Estados Unidos a Irán. El resto son cuentos. Repito, Irán era el último y más importante eslabón que le faltaba para la total desintegración de las estructuras de poder de Oriente Medio. Pero esta vez Irán no es lo que esperaban y yo creo que ese programa aquí se paró. Creo que nunca más van a poder hacerlo porque a esta altura Irán va a estar con el respaldo total del sur global en una relación de fuerzas mundial Con totalmente solo distinto. Rusia, China, Pakistán y Corea del Norte, ya es imposible tocar Irán. No hablemos de todo el sur global. Con- Bueno, veamos algunas de sus etapas. Desde la misma campaña electoral para la segunda administración, Trump se vio enfrentado a dos presiones que iban en sentido contrario. Su base electoral, la que pone votos, le animaba a no meterse en una guerra directa y él se lo prometió. Pero sus donantes, la que pone el dinero, y es la estructura usual de poder de los lobbies, lo empujaba a atacar Irán. Parece que también se lo prometió. Entonces, aquí tenemos eso. Eso se combinó con una circunstancia agravante que fue el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el involucramiento de Israel con guerras en Líbano, Siria y la crisis política existente, acallada y tapada, pero existente en Israel. Todo eso creó una situación muy precaria para el ejercicio de hegemonía política de Netanyahu. Y entonces Netanyahu presionó para que atacaran juntos a Irán, que desmantelaran juntos el programa nuclear, que derribaran juntos el régimen de los ayatolás, que promovieran juntos la división territorial de Irán en pequeños estados vasallos y fallidos. Y así estaban las cosas cuando Tulsi Gabbard le hizo saber a Trump algo que Trump no sabía ni siquiera imaginado. y lo A hizo espaldas de público. Trump, Y a lo hizo espaldas, público. sí, sí, lo hizo público en algún momento. A espaldas de Trump, Mike Valls, su asesor de seguridad nacional y hombre de gran confianza, pero neoconservador y fanático sionista, había estado coordinando con Netanyahu la planificación precisamente de este ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que le presentarían a Trump ya listo y cocinado. De hecho, muchos detalles de este ataque salieron públicos en ese momento. Mm. De todos los comandos internos, todo eso salió público. En ese trance, Trump se descubrió a sí mismo frente a una trampa de la que le sería difícil escapar. El 8 de abril, 4 días después de las revelaciones que le hizo Tulsi, Trump convocó a Netanyahu a Washington y le dijo que se oponía a ese plan. Le dijo así públicamente frente a las cámaras le diera una oportunidad a la paz y que iba a comenzar negociaciones con Irán. Y acto seguido, en vez de atacar, inició negociaciones con Irán. Y hubo 5 rondas. La primera fue una cosa espectacular, un auténtico arcoíris en medio de la tormenta. Acuerdo grandioso. Ambas delegaciones dijeron estar súper satisfechas. Declararon que había bases para ampliar ese acuerdo para involucrar a toda la región. Y Rusia dijo que se sumaría.
A Irán se le permitiría el programa nuclear, pero que hay con bajo nivel, llevado a cabo en conjunto con otros países árabes del Golfo. Yo no quiero hacerlo yo, digo, hagámoslo juntos, e incluso hagámoslo fuera de Irán, dijo Irán, imagínate. Irán además aceptaría inspectores de Estados Unidos y se propuso que empresas norteamericanas participaran en el programa y Estados Unidos por su parte levantaría todas las sanciones económicas contra Irán. Miel sobre hojuelas. Era un acuerdo simplemente perfecto. Putin respaldó el plan y dijo que las empresas rusas estaban listas para participar. Y también contó con el visto bueno de Pekín, que se sumaría a lo que podría haberse convertido en el mayor emprendimiento de uso pacífico de energía atómica de la historia. De haber seguido ese plan, Trump habría seguramente ganado el Premio Nobel de la Paz, por lo menos más merecido que Obama. Pero había un pero del tamaño de un elefante. Ese pero era que el acuerdo con Irán significaría el fin de la carrera política y la cárcel para Netanyahu. Y también posiblemente un cambio del régimen en Israel, que volvería a las crisis políticas que estaban antes, donde semana tras semana centenares de miles se manifestaban contra Netanyahu. Pero más allá de Netanyahu, todos los lobbies sionistas de ese plan verían el fracaso de su programa de desarticulación de los países de Oriente Medio. El Estado profundo necesitaba una guerra. Los sionistas judíos y cristianos necesitaban una guerra. El complejo militar industrial de Estados Unidos necesitaban una guerra. Pero lo más importante es que Netanyahu también necesitaba una guerra. Y Trump no iba a ser quien para impedirlo. Netanyahu se opuso con toda su fuerza a los acuerdos logrados por Witkoff y Shamkhani, denunció las negociaciones, exigió que se impusiera prohibición absoluta de ningún programa nuclear, que exigiera el desmantelamiento total del sistema misilístico, te puedes Místico. imaginar, te puedes imaginar. Y de defensa antiaérea, en todo caso, era como desarmarte, como Entréguese, irán en brazos de Israel para que haga con usted lo que quiera. eran condiciones inaceptables y eran hechas para eso, para que no fueran aceptadas. Eran condiciones para tener la guerra que querían. Trump lo sabía, pero ahí estaban todas las presiones del mundo. Y en vez de decir, sí, voy, dijo, bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro. Se desdijo de los acuerdos y siguieron las rondas, y siguieron las rondas. De abril a junio hubo 5 rondas de negociación. En cada ronda Estados Unidos exigía más, Irán concedía más y más, pero no aceptaba desarmarse. Trump dijo que le daría tiempo a Irán hasta la sexta ronda de negociaciones, que serían el 15. Israel atacó el 13. Netanyahu la llamó Operación León Naciente y comenzó a abrirse el vaso de Pandora sobre Oriente Medio. Su ejecución fue de una complejidad formidable, contó con una precisión milimétrica. No voy a contar los detalles porque sería mucho, pero son increíbles. La defensa aérea iraní había sido cibernéticamente hackeada y puesta fuera de servicio por varias horas, durante las cuales Israel pudo atacar a como le dio la gana centenares de emplazamientos militares. Al comienzo la República Islámica pareció indefensa. Algunas horas después se supo que China ayudó a Irán a desconectar el transpondedor desde donde estaba hackeada las defensas aéreas iraníes. ¿Te imaginas haber logrado derrotar un hackeo en menos de 15 horas? Es increíble. El desconcierto inicial duró eso, 15 horas. Pero después la dirección militar de Irán se repuso y contraatacó de una forma todavía más contundente y más sorpresiva que el ataque que había recibido. Las Fuerzas Armadas se recompusieron totalmente sus mandos militares, recuperaron el pleno control de funcionamiento del arsenal antiaéreo, pusieron en marcha su cuidadoso plan de ataque y de desgaste de la defensa de Israel, lanzando miles de cohetes viejos, montones de drones para que
eh, para que Lanzara gastaran todos los... los misiles Israel y dejara entonces vacío para que entraran los grandes y potentes. Así es, y entonces llegaban 100 proyectiles y pues, lograban penetrar, porque eran 100, ¿verdad? Pero después 5 hacían el daño que habían hecho antes de los 100 anteriores. Irán desencadenó una represalia de ataques exitosos sobre ciudades, oleada tras oleada, cada vez más imposible de ser interceptada. Bueno, la penetración del espacio defensivo israelita era casi total. Sitios especializados calculan entre 70 y 80% de eficiencia, efectividad de los misiles iranianos. Aeropuertos, bases militares, centros de inteligencia, centros de investigación, el centro de investigación atómica, el de Microsoft, el Comando Central del Mossad, bases de defensa antimisiles. Todo fue alcanzado por una precisión de relojería. Hace poco acabo de escuchar a un analista que decía, es que los destrozos han sido muy eficientes en ocultar los destrozos, pero ahora que termine la guerra, vamos a ver todo lo que pasó. Bueno, ahora se sabe además que Irán le pudo haber dado muchísimo más duro, pero habría puesto a Trump en una posición todavía más incómoda. Había que golpear a Israel, pero no llevarlo al punto de que no existiera, ¿verdad? Porque ahí sí, ahí sí, Bueno, habría sido muy difícil que se retuviera o que hiciera la payasada que hizo de mandar una bomba que no hiciera nada. Israel estaba recibiendo el castigo de su vida. Yo escuché a un coronel de Israel que dijo que cuando llegó al centro de Tel Aviv, sintió que estaba viendo Gaza. yo lo vi. Israel no podía resistir mucho tiempo más y necesitaba que Estados Unidos entrara para detener la guerra. Desde los primeros días de la guerra estaba a derrumbarse y ahí comenzó la crisis, la situación actual. Eh, ¿Qué hacer entonces? Trump estaba entre la espada y la pared, se atacaba, se congratulaba con los que le financiaban y le daban la plata, pero estaba en contra de su base que le daba los votos. En fin, decidió atacar, pero no tanto. Con una puesta en escena espectacular, el bombardeo hizo poco daño y tan protestó y contraatacó, pero sin hacer daño. Y ahí estamos en la situación actual que vos describiste, en una guerra que prácticamente podemos dar por terminada provisionalmente. En la gran escalada. Allí seguirán pequeños disturbios y volverá, porque no está resuelto, el gran problema o el cabo suelto que es Netanyahu y que es Israel en Medio Oriente. Y el problema de Gaza, ¿verdad? Que solo hoy, Mimi, acabo de leer, Ah, asesinaron a 30 palestinos que estaban eso llegando a con recoger enorme comida. asco y tristeza, porque son las dos cosas. Asco existencial, decía yo, y tristeza es el premio de consolación que pueden recibir los sionistas frente a esto. Y eso es terrible y es karmático. Es decir, es imposible hacer eso y no recibir castigo en algún momento por una acción tan cruel, tan malvada contra una población, como le pasó a los alemanes y a los nazis. Llegamos acá. Muchas gracias, Fausto. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Inscríbanse al canal o denle un like al programa, que eso nos ayuda muchísimo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.